Ahora sí, vamos a ir con la segunda parte del video, segunda parte de la clase, ¿no? Estábamos en el artículo 13 y vimos cómo era el tema en el caso de que el trabajador sea retirado de manera forzosa, ¿no? Vamos al artículo 14. Eh, Daisy, usted por favor, léanos el artículo 14. Licenciado. En caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, la indemnización se reducirá a la mitad y el crédito del obrero gozará del prelación conforme a la ley civil. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto es en el caso de que la empresa entre en quiebra, ¿ya? O pérdida comprobada, dice, ¿no? Esto de comprobado, ¿ya? Tiene que cumplir ciertos requisitos la empresa para poder declararse en bancarrota, ¿no? Es decir, no puede simplemente decir, entramos en quiebra y no le voy a pagar a nadie ahora, ¿no? O solo le voy a pagar la mitad, ¿no? Porque tal vez las grandes empresas no hagan eso, pero sí hay, por ejemplo, consultoras, hay empresas como de servicios que no son grandes, pero están manejados por una persona, por dos personas, ¿no? Que tranquilamente pueden aglomerar a 10 trabajadores y luego esa persona puede decir, ay, estoy en quiebra, no les voy a pagar solo la mitad, ¿no? Entonces, esto de quiebra tiene que ser comprobado según presentación de ciertos documentos, que eso ya está, es fuera de la materia, ¿no? Pero que Impuestos Nacionales le pide, por ejemplo, para que pueda demostrar, y también el Ministerio de Trabajo, que está en quiebra la empresa. Muy bien, artículo 15. Carla Paola, usted que quiere leer harto. Artículo 15, aquí está, lo que está marcado. Procede también el pago de indemnización en caso de clausura por liquidación o muerte del propietario. En este último caso, la obligación recaerá sobre los herederos. Muy bien, ya. Aquí está entonces la respuesta a la pregunta que se hacen mucho, ¿no? ¿Qué pasa si se murió el dueño de la empresa? Dice, ¿no? ¿Nos van a pagar o no nos van a pagar? Ya, muchas veces, si la empresa es grande y es manejada por un gerente, por un empresario, no sé, por una directiva, generalmente la muerte del propietario no provoca que la empresa cierre, ¿no? Porque sigue en funcionamiento, porque los directivos no necesariamente es el mismo propietario. Ya hay otras personas que están manejando y que están haciendo mover la empresa. Pero en el caso de que el propietario, o sea, el dueño de la empresa, también sea el que lo administre, y su muerte generalmente lleva a su cierre, ¿no? Tal vez porque los hijos son pequeños o porque a los hijos no les interesa ese rubro y a la esposa tampoco, ¿no? Y como él era el único que sabía del negocio, su muerte genera que se cierre, ¿no? En ese caso, se tiene que liquidar de manera normal, dice a los trabajadores, ya se lo finiquita el 100% de lo que le corresponde, y si es que no se puede finiquitar, ya no hay recursos, no hay dinero, es obligación de los herederos, dice, ¿no? Los herederos, por si ustedes pensaban que ser herederos solamente era recibir dinero, ¿no? Los hijos heredan los bienes materiales, pero también heredan los pasivos de los padres, ¿no? Las obligaciones, las deudas, todo eso lo heredan, ¿no? A no ser que haya un contrato o que los padres hayan firmado un contrato de seguro, ¿no? Donde dice que tras su muerte el seguro cubre todas sus deudas, ¿no? Si no hay ese contrato, entonces los hijos heredan los pasivos de los padres o las obligaciones. Vamos al artículo número 16. Andrew, ¿está presente?
Creo que no está Andrew. Ya, Luis Enrique, usted que está ahí con koalas y ositos. Veamos el 16, por favor. Ya. Artículo 16. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. A, perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. B, Ya, revelación hasta ahí de está secretos. bien. Vamos con el A. Gracias, Luis Enrique. Bien, entonces en el artículo 16 ya comenzamos a ver cuáles son las causas por el cual el empleado pierde los derechos de indemnización y desahucio, ¿no? Entonces, por lo general, a un trabajador se lo puede correr, ¿ya? Cuando comete una falta grave, ¿no? En el Código de Comercio igual se ve esto, ¿ya? Igual tiene relación con el Código, con la Ley General del Trabajo. Inciso A dice, cuando ese trabajador ha dañado las maquinarias, los instrumentos de trabajo de la empresa, ¿ya? Pero no solamente porque él no quiso, ¿no? Dice, ha causado con intención, es decir, lo hizo de mala fe, ¿no? Seguramente porque sabía que ya lo iban a despedir, arruinó las máquinas, ¿no? O en vez de echarle aceite le echó agua y las máquinas empezaron a fallar. Ya, entonces, si lo hace con intención, aparte, ¿no? Aparte de que va a tener un juicio, obviamente la empresa no lo va a dejar así, ¿no? No es que lo va a echar y listo, sino que también le sigue una demanda por todos los daños, ¿no? Aparte de la demanda, pierde sus derechos laborales. Inciso B, Ruth, por favor, nos los lee el B. Revelación de secretos industriales. Bien, esto es para aquellas empresas que trabajan con receta, por ejemplo, ¿no? O trabajan con un know-how, o que a veces pasan información de proveedores, de clientes, de contactos, ¿no? A su competencia. Ya ellos dicen que pierden todos sus derechos laborales. Cuando dice revelación de secretos industriales, por ejemplo, si es que un trabajador que sea bien interno en Coca-Cola, pase la receta de cómo fabricar la Coca-Cola a otra embotelladora, ¿no? Entonces, ese es un secreto industrial. O que un trabajador de KFC pase esa receta de sus 7 especies, 11 especies, no recuerdo cuántas especies tiene el pollo KFC. Entonces, que salga y lo revele a otra persona o a otro negocio, ¿no? Que también vende pollo. Entonces, esos son los secretos industriales, ¿no? Que podrían revelar. Inciso C. Vamos a pedirle a José Antonio, o creo que José Antonio no podía leer. Creo que, a ver, ¿qué dice? No sirve mi audio, dice. Pero, Dice, ya. Muy bien. no he leído nunca. Ay, Marisol, ok, ya Marisol va a leer. Inciso B. Omisiones o imprudencias que afectan a la seguridad o higiene industrial. Ya, muy bien. Entonces, cuando uno comete faltas que puedan atentar con la seguridad de sus compañeros, ¿no? Como a ver, por ejemplo, que si yo soy encargado de dotarle botas a los trabajadores, ¿no? Para que cuiden sus uñitas, digamos, les dé botas rotas, por ejemplo, ¿no? O que no les dé botas, por último, y que les diga, vayan a trabajar así nomás. Entonces, estoy atentando contra la seguridad industrial, ¿no? Y también contra la higiene industrial, dice, ¿no? Si es que trabajaran en las minas, por ejemplo, y yo porque me da flojera o porque no quiero gastar, los mando sin mascarillas, ¿no? Y van a respirar directamente todo lo que sale de la mina y se va a los pulmones y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, tal vez porque no tengo la gana o porque quiero ahorrar, ya no les doy algún insumo que necesitan, estoy cometiendo imprudencia, ¿no? Y estoy atentando contra la seguridad e higiene industrial.
Bien, eso igual es causal de pérdida de derechos laborales. Inciso D, dice, inasistencia injustificada de más de 3 días. Ay, caray, ahí entran los borrachines que se van de fiesta, ¿no? 3 días o más de inasistencia, dice, injustificada, pero no, es decir, cuando se pierden la conciencia y no vuelven en 3 días, automáticamente están despedidos y pierden sus derechos laborales. Si no asisten a su trabajo, pero tienen una justificación, ¿no? Como que están enfermos o como que tuvieron un accidente, entonces no se cumple este artículo, ¿no? Inciso E. A ver, Carmen Adelaida, léalo, por favor. Ya. El incumplimiento total o parcial del convenio. Bien. Entonces, cuando no cumplen con lo que firmaron, ¿no? No cumplen con su contrato o no hacen lo que estipularon que ustedes sabían hacer, por ejemplo, porque cuando firman el contrato dicen, no, yo soy experto, o cuando mandan su currículum dicen, no, yo sé manejar Excel a la perfección, ¿no? Excel avanzado, sé PowerPoint, sé Photoshop y todas esas cosas, ¿no? Pero no saben al final de cuentas, ¿no? Porque fueron a unas clases truchingas por ahí y le dieron un certificado, ¿no? Entonces, si no pueden cumplir con sus obligaciones, esto igual es causal de despido y sin derecho a, sin sus derechos laborales. A ver, dice Liz, están pidiendo el ID y contraseña por WhatsApp para entrar a clase. Ah, ya. Un momento, entonces. Vamos a detenernos un segundo. Muy bien. Inciso F. A ver, ¿quiénes son los que nunca leen y se quejan? Carlita desde su iPhone, dice. Inciso F. Retiro voluntario del trabajador. Muy bien. Entonces, cuando el trabajador dice yo me quiero ir, ya pierde su desahucio, ¿no? O sus derechos laborales. Y el último, para no hacerlo muy largo, el robo o hurto por parte del trabajador, ¿no? Ustedes ya saben la diferencia entre robo y hurto, ¿no? Son prácticamente lo mismo, solamente cambia la violencia que se le pone al robo, ¿no? Entonces, si lo encuentran robando o lo encuentran desviando fondos, desviando materia prima, cualquiera de esos casos, ¿no? Directamente se va a la calle y no tiene derecho a reclamar nada. Artículo 17 ahora. A ver, ahora sí vamos a darle paso. ¿Dónde está la que no lee? Uy, ya, Marisolandia. Este está larguito como para que usted pueda leerlo. El contrato a plazo fijo podrá rescindirse por cualquiera de las causas sindicales en el artículo anterior y caso distinto se estará a lo dispuesto por el artículo 13. Muy bien, muchas gracias. Entonces habla de la rescisión del contrato, ¿no? Pero el contrato a plazo fijo, dice. Es decir, cuando tienen contratos por una fecha determinada, ¿no? Tiene vencimiento. Entonces, ese contrato se puede rescindir por cualquiera de las causas indicadas en el artículo anterior. Ya estamos hablando del artículo 16. Si es que no se rescinde un contrato, pero no es por ninguna de estas causas, ¿no? Que robo o daño al material de manera voluntaria o intenciosa, malintencionada, o una revelación de un secreto. Entonces, si no se cumple ninguna de estos incisos del artículo 16, se va a aplicar el artículo 13, dice, ¿no? Que hablaba sobre
todo esto, ¿no? Del desahucio, la indemnización, ya, es decir, sí tiene derecho a reclamar sus derechos laborales. Vámonos al artículo 18. Ya, Pedro, ¿nos los puede leer, por favor? Claro. En caso de conflicto colectivo y siempre que se hubieran llenado las disposiciones contenidas en el capítulo pertinente de esta ley, no se requerirá el aviso previo en la forma estatuida. Ya, muchas gracias. Entonces aquí habla en caso de que haya una revuelta, por ejemplo, ¿no? O cuando hay estos motines, cuando las personas entran en una mini revolución dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en estos casos dice, no se requerirá el aviso previo en la forma estatuida, ¿no? Es decir, como está en los estatutos. Ok. Artículo 19. Romanet, por favor, ¿nos lo puede leer? Sí, Licio. Artículo 19. El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los 3 últimos meses. Muy bien. Ya, este es un dato importante al momento de calcular la indemnización, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Dice, esto generalmente es muy útil para aquellos trabajadores que no tienen un sueldo fijo, ¿no? Si es que el trabajador tiene un sueldo fijo, pues obviamente sus 3 últimos sueldos van a ser los mismos. Y el promedio de los 3 últimos sueldos, pues obviamente va a ser el mismo, porque son iguales. Pero cuando un trabajador gana, por ejemplo, por comisión, gana por porcentaje, gana por producción, ya, o tiene diferentes ítems que hacen que su sueldo sea variable, entonces en ese caso, lo que hace la ley es agarrar sus 3 últimos sueldos y sacar un promedio de esos 3 últimos sueldos. Y ese promedio va a ser la base para el cálculo del finiquito. Bien, esto igual, tómenlo en cuenta cuando estemos haciendo el cálculo, ¿no?, de la indemnización, el desahucio, en el finiquito. Artículo 20. Ivana, por favor, ¿nos puede ayudar? Uy, Sí, Ivana. Listen. Ya, pensé Sí. que ya entró a trabajar. No. Para los efectos de este capítulo, el tiempo de servicio de los obreros se computará a partir de la promulgación de la presente ley. Los empleados quedan sometidos a las disposiciones vigentes. Muy bien, ya, esto es simplemente informativo, ¿no? Gracias, Ivana. Lady, el 21, por favor. Ya le dicen, artículo 21, en los contratos a plazo fijo a existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término de convenio. Ya, muchas gracias, Lady. Bueno, yo la escuché un poco cortado. No sé si así escucharon todos. Entonces, en los contratos a plazo fijo, ya, en ese caso se extenderá, perdón, ya, se extenderá existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio, ¿no? Bien, es decir, que si lo dejan trabajar al empleado una vez esté vencido su contrato, es como lo que dicen normalmente, ¿no? Se vuelve a poner en vigencia el contrato. Entonces aquí tienen que tener cuidado con los trabajadores que tienen contrato por un tiempo determinado. Tienen que observar y controlar que vencido el plazo ya no tiene que presentarse a su fuente laboral. Artículo 22.
José Antonio, creo que no puede leer José Antonio. Carmen Adelaida, por favor. Sí, Lisa. ¿El 22? Sí, el 22. Bien. El contrato del trabajo requiere para alcanzar eficacia jurídica ser refrendado por la autoridad de trabajo o la administrativa en el defecto de aquella. Muy bien. Este es el caso de los contratos que son definidos de manera escrita, ¿no? Si ustedes firman un contrato con alguna empresa, este contrato debe ser refrendado por la autoridad del trabajo, ¿no? O la administrativa en efecto de aquella. Es decir, tendrían que ir a darle validez en el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Pero eso es en el caso de que el contrato sea escrito. En el caso de que el contrato sea verbal, no hay cómo hacer eso, no hay tal, ¿no? Pero de todas maneras el contrato verbal tiene validez dentro del Ministerio de Trabajo. Ya, porque he visto muchos casos e incluso he ido yo a asesorar a algunos trabajadores que han sido despedidos injustificadamente y no tenían contrato laboral. Ya, muy bien. Ahí acaba el contrato de trabajo, ¿no? De personas naturales o de individuo a individuo. Luego empieza el contrato colectivo. Esto, vamos a ver qué tan largo es. Luego del contrato de aprendizaje. Ya, vamos a ver el contrato colectivo más. María René, léanos por favor el 23. El contrato colectivo no solo obliga a quienes lo han celebrado, profe, no sé qué, sino a los obreros que después se adhieran a él por escrito, y a quienes posteriormente ingresen al sindicato contratante. ¿No se lee? ¿O tuvo problemas, no? Ya, gracias. Bien, entonces, en el caso de que el contrato sea colectivo, ya, como ustedes saben, este contrato se firma en una fecha determinada, ¿no? Pero como es colectivo, siempre después hay trabajadores que se integran al sindicato, se integran, ¿no?, a su plataforma, o se integran a, por ejemplo, si el contrato colectivo se da entre una empresa y una constructora, o agarran una consultora, ¿no? Entonces siempre hay nuevos profesionales que se integran a las consultoras. Entonces este contrato también se adhiere a esas nuevas personas que ingresan, ¿no? Es decir, son partes del contrato y tienen la obligación, si es que el contrato es de servicio, por ejemplo, tienen la obligación de prestar ese servicio a su cliente. Ahora, el 24, vamos a pedírselo a Carla Paola, por favor, léanos el 24. En el contrato colectivo se indicará las profesiones, oficios o especialidades, la fecha en que el contrato entrará en vigor, su duración y las condiciones de prórroga, rescisión y terminación. Muy bien. Bueno, aquí solo nos especifica cuál va a ser el contenido del contrato, ¿no? No hay mucho que decir aquí. Vamos a leer el 25, yo lo voy a leer el 25, ¿ya? Aquí nos dice, las estipulaciones del contrato colectivo se considerarán parte integrante de los contratos individuales de trabajo. Esto igual no hay mucho que explicar. Daisy, léanos el 26, por favor. El sindicato contratante es responsable de las obligaciones de cada uno de sus afiliados y tendrá acción por esto, sin necesidad de expreso mandato. El patrimonio sindical garantiza sus obligaciones. En caso de disolución, dicho patrimonio continuará afectado a las responsabilidades emergentes. Muy bien, muy bien. Ya, aquí ahora en el caso de los sindicatos, ¿no?
Los sindicatos son responsables de cada uno de sus afiliados. ¿Ya? Ni por más de que el sindicato o de que no hayan hecho ninguna reunión en el cual se exprese lo contrario o se exprese algunas modificaciones, ¿no? El sindicato en sí es responsable de todos sus afiliados, ¿ya? Y va a poner cara, por ejemplo, frente a un tercero con el que hayan firmado un contrato colectivo. Ya, y este último artículo, el 27, Luis Enrique, por favor, léanoslo. Artículo 27. El patrono que emplee trabajadores afiliados a asociaciones de trabajadores estará obligado a celebrar con ellas contratos colectivos de trabajo cuando los soliciten. Muy bien. Bien, gente, en el caso de que se firme contratos con afiliados a alguna asociación, ¿no? Muy bien, no es mucho, tal vez no es parte de nuestra materia conocer o dominar el contrato colectivo, ¿ya? Lo que más nos interesa aprender en esta materia, en el derecho laboral, es el contrato individual firmado de persona a persona. Pero bueno, le hemos dado un repaso por si en algún momento necesitan saber sobre esto, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver, aquí tenemos que hacer del contrato de aprendizaje, no. Tenemos que irnos a trabajo doméstico, no, aquí es cuando trabajan directamente. Esto es importante, ¿no? Vamos desde aquí arriba. Del contrato de aprendizaje, ¿no? Del contrato de enganche. Esto vamos a dárselo para que exponga un grupo. Luego está del trabajo a domicilio, ¿no? Está igual. Del trabajo doméstico. ¿Quién quiere ser? Necesitamos 2 voluntarios para que pongan el día miércoles. ¿Quiénes quisieran exponer? A ver, por el chat pueden escribirlo, ¿ya? Y vamos a dárselo al finalizar la clase. Ya los 2 que quisieran trabajo doméstico. Ya. Los días hábiles de trabajo. Esto sí, ya las condiciones generales del trabajo. Esto vamos a repasar. Carla Paola, por favor, nos puede leer el 41, ya después se maquilla, no se preocupe. Son días hábiles para el trabajo todos los del año, con excepción de los feriados, considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que han sido declarados ocasionalmente por leyes y decretos especiales. Muy bien. Entonces, es un día hábil de trabajo, ¿ya? Todos los días del año, ¿no? Esa es la premisa. Ese es el punto de partida. Todos los días del año son días laborales o días hábiles, exceptuando los domingos, que obviamente no se trabaja, y si se trabajase domingo, pues no se paga lo mismo, ¿no? En la planilla de sueldo ya vamos a ver que algunos pagan el doble, otros pagan el triple, ¿no? El domingo, o si no le dan un bono dominical. Bien. Luego hay feriados civiles y también los que ocasionalmente por ley se pueda crear, ¿no? Hay feriados, como aquí en Bolivia estamos acostumbrados a crear feriados por todo, ¿no? Entonces se crean nuevos feriados según decreto o ley. Los feriados civiles son los que conocemos normalmente, ¿no? El Día de la Patria. A ver, ¿qué otro feriado conocen? Que sea civil. Por ejemplo, Día de la Madre no es un feriado, ¿no? Día del Padre tampoco. ¿Qué feriado civil conocen? Día del Mar. Ya, Día del Mar. Bueno, en Bolivia el 21 de junio o el 22 de junio, no sé cuándo es el Año Nuevo Aymara. Día del Trabajador es un feriado. Ya, esos son feriados civiles, ¿eh? Y luego por ley crean otros, ¿no?
Si ustedes, no sé pues, qué se les puede ocurrir nuevamente crear a las autoridades, ¿no? Sacan un decreto, una ley y automáticamente es feriado. Ahora va a haber el decreto del golpe de Estado, el 19 de octubre. ¿Sobre qué? Sobre el golpe de Estado. Ah, muy bueno. Algunos, con tal de no pasar clases, pueden aprovechar y no hacer escándalo, ¿no? O bueno, o algunos por no ir a trabajar, perdón. Estoy muy metido en la clase. Por no ir a trabajar, dicen, no pasa nada, que sea feriado. Así como igual el 21 de enero, pues, ¿no? El 21 de enero, o el 22 de enero, creo que es, ¿no? El día que se posesionó Evo, es feriado nacional, dice. No, no es el 22 de enero que se posesionó. El 22 de enero es cuando se hizo se aprobó la Constitución, ¿no? La Constitución Política del Estado en el 2009. Sí. Pues supuestamente se creó el Estado Plurinacional de Bolivia en esa fecha. A ver. No puedo ir a internet porque estoy mostrando esto. Ya, en este receso vamos a investigar eso, ya, y vamos a volver con esa información. Bien, entonces, todo lo demás considerado por la ley un día hábil de trabajo. El artículo 42, ya leyó Ivana. Andrew no puede leer. Karina, usted por favor nos lo puede leer el 42. Ya le hice, buenas noches. Durante los días de feriado no podrán efectuarse trabajos de ninguna clase, aun esto sea de enseñanza profesional o beneficencia. Tratándose de centros alejados de las capitales, los feriados ocasionales podrán ser compensados por otros días de descansos. Ya, entonces, en feriados dice que no se puede realizar trabajo, ¿no? No se puede obligar al que el trabajador vaya a su fuente laboral. Dice, aunque sean los profesores o sea un trabajo de beneficencia, ¿no? De beneficencia. Entonces, eso es para todos los que trabajan en capital. Hay algunos que trabajan en provincia que por lo general les dicen que vayan porque los necesitan, ¿no? Porque es necesario, porque hay poco personal, tal vez les obligan a ir a trabajar en algún feriado, pero tienen que reponérselo en otro día que no sea feriado, no en otro día hábil. Entonces, lo que hacen simplemente es cambiar un día hábil por un feriado. Bien, ahora aquí hay una excepción. Karina, ¿nos lo puede leer esto también? Ya le dicen, se exceptúa de la disposición precedente el caso de empresas en que no puedan suspenderse el trabajo por razones de interés público o por la naturaleza misma de la labor. En este caso, los trabajadores tendrán descanso de 2 horas a la del día del feriado. Muy bien, gracias. A ver, esto es para aquellas empresas que no pueden detenerse, ¿no? Como es el caso de Zaguapat, por ejemplo. Bueno, Zaguapat es en Santa Cruz, ¿no? En el caso de los servicios públicos, los servicios básicos, la electricidad no puede detenerse, ¿no? No puede haber un feriado ahí. No pueden simplemente apagar las máquinas y dejar de producir, ¿no? También en el caso de servicios médicos, como es importante que los hospitales estén funcionando en un día, por más que sea feriado, ¿no? Ustedes saben, no hay Año Nuevo, no hay Navidad para algunos doctores, ¿no? Pero también se lo recompensa, dice, dándole horas de descanso hasta que cubran el feriado. Por ejemplo, a ver, ahorita los que están produciendo vacunas para el coronavirus, ellos ni se les atraviesa por la cabeza tener un día feriado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la producción de las vacunas, es realmente importante, de vital importancia para todo el mundo, ¿no? Entonces, para ellos no hay tal
Bien, y este último, antes que se corte, Jocelyn Vallejo, por favor. Ok, buenas noches, Lisa. Los días y horas de descanso se indicarán en las empresas mediante casos especiales. Ya. Bien, ese artículo también meramente informativo, ¿no? Para tener en cuenta. Muy bien, jóvenes, vamos a cortar este Zoom, ya no nos queda, estamos a segundos de que se corte. Ya, vamos a regresar, como el horario también no nos va a dar mucho para seguir avanzando. Al regresar vamos a tomar la lista y vamos a definir el tema de exposición o los grupos de exposición. Bien, un minuto les envío. No